Bueno, muy buenas tardes. Un auténtico placer estar aquí esta tarde y sobre todo compartir este espacio con los que considero los mejores profesionales que hay en estos momentos en el audio en español. A ver si esto... Ahí estamos. Retomando un poco el testigo de lo que decía Vicent, él hablaba de cómo en Prisa Radio, en Cadena SER, llevamos un gran historial de conocimiento del audio, pero cómo ahora nos enfrentamos a nuevos retos del consumo de audio. Por eso, lo que voy a tratar yo, digamos, en este inicio de la tarde, es tratar de hacer eso que llaman los americanos el big picture, ¿no? Tratar de hacer esa fotografía sonora de en qué punto estamos ahora mismo en el consumo del audio. Para eso damos un pasito detrás para empezar. ¿Cuándo empieza realmente este viaje del audio? Bueno, pues estas típicas imágenes, ¿no?, que recordamos todos en torno a un transistor escuchando ese audio, ¿no? Y aquí vemos cómo realmente tardó más de 20 años en alcanzar el 50% de la población, en que el 50% de la población tuviera un transistor. Si avanzamos un poquito en ese consumo de audio, luego pasaríamos a los coches, claramente, o a esos transistores, ¿no? Yo en mi caso que llevaba a mi abuelo que iba por la calle con ese transistor escuchando siempre el fin de semana los goles. Ese paso más sería el consumo del audio on the go, escuchando ese audio a través de los móviles. En este caso vemos que los móviles tardaron 9 años en alcanzar el 50% de la población. Y si damos un paso más, es donde estaríamos ahora mismo, que es ese audio conversacional. Llegan los smart speakers, en España llevamos menos tiempo, en Estados Unidos llevan ya 4 años largos y según los expertos van a tardar tan solo 5 años en alcanzar el 50% de la población. Por lo tanto, esto lo que nos lleva a pensar es que realmente ese camino o esa aventura del audio ha cogido una velocidad realmente increíble y lo que estamos viendo es una audificación, es decir, que el audio está entrando en todos los momentos de nuestra vida. Este sería quizás el paso, esto lo contaba hace muchos años Clifford Nash en 2010 en su libro Why for Speech. Él decía que este era el camino que él veía del audio, ¿no? No lo tradució al español porque queda un poquito más extraño, pero es el listen to, talking to y speaking with. Realmente venimos de estar escuchando ese audio, aunque la primera imagen y la última en realidad nos llevan a un consumo del audio en un entorno más cerrado, que es en el hogar. Sin embargo, la forma de relacionarnos sería, uno es escucharlo y el otro es hablar con él. Por lo tanto, digamos que este es uno de los grandes cambios que hay en el audio. Seguramente Germán de Amazon nos lo contará luego con más detalle. Pero cuando estamos hablando de audio ahora mismo, cuando vemos ese big picture, hay un cambio y es que no solamente es el formato de ese momento en que estábamos escuchando el audio, sino que ahora es un audio conversacional. Ahora tenemos una interfaz sonora, ¿no? No me voy a extender en esto, sino que, bueno, al final, el cómo nos hemos ido relacionando con la tecnología, ¿no? Este Human Computer Interacting, la primera gran oleada, la primera gran interfaz fue el WIMP, el Windows Icon Media Pointing Device, ¿no? Fue esa interfaz que nos tuvimos que inventar para relacionarnos con los dispositivos. La segunda gran interfaz es el yo toco y ocurre algo. Y esa tercera gran interfaz que llega ahora es la interfaz sonora, son los VUI, ¿no? Las interfaces de voz. Por lo tanto, ese marco en el que estamos hablando del audio pasa por todo, es decir, pasa por ese consumo del audio inicial a ese audio conversacional. Esta introducción en realidad es para decir cuál es ahora mismo nuestra relación diaria con el audio. Bueno, pues junto con Pablo Fernández del Cader, que es el director de innovación de Prisa Radio, lo que hemos hecho es tratar de hacer esa foto para tenerla, porque nos interesa realmente saber en qué momento del día estamos escuchando audio y teniendo esa relación con el audio. Hemos tomado más de 15 fuentes de consumo digital y analógico de audio. Y aunque comenzamos con muchos parámetros, al final lo hemos dejado en 4 parámetros concretos, que son en qué horarios consumimos el audio, en qué contexto, que es fundamental, si estamos en casa, como veíamos esas imágenes, si estamos en el on the go, si estoy haciendo deporte. Y luego lo que nos interesa a nosotros como productores y distribuidores es en qué dispositivos están consumiendo el audio y qué tipo de contenido. Tachán, el Audio Journey. Entonces, insisto en que no es científico, pero sí que procede de muchísimas fuentes. Como veis en la parte de abajo tenemos el contexto, luego estarían los horarios
Y quizás lo que más nos interesa, o bueno, yo desde producto realmente lo que más nos puede llegar a interesar es en qué dispositivos nos están consumiendo y qué tipos de formatos se están consumiendo en esos dispositivos. Veréis que hemos hecho un audio social que es transversal a todo esto, en el cual no voy a entrar porque daría como para muchas más charlas y muchos más diálogos, que es ese consumo que hacemos a diario del audio a través de WhatsApp y de las redes sociales, que lo hacemos durante todo el día, dado que solamente WhatsApp lo utilizamos el 96,9% de la población. Si nos detenemos en algunos de las conclusiones que hemos podido obtener de este Audio Journey, es que bueno, la mañana sigue siendo uno de los principales picos de consumo de radio. Esto está más ligado al consumo de radio tradicional. Sin embargo, nos interesa mucho esta segunda conclusión, y es que los contenidos digitales y los dispositivos en los que estamos consumiendo esos contenidos digitales han llevado a un aumento del consumo digital en la tarde y en la noche. Gracias a esos contenidos, esos podcasts, esos audiolibros, luego María Jesús Espinosa Los Monteros nos hablará de los fantásticos podcasts, hay un mayor pico de consumo en ese momento del día. Tenemos que hablar de Prisa Radio, evidentemente. Lo que tenemos que decir es que Prisa es líder en los canales en los que el horario, en los que el usuario está haciendo el mayor uso de estos contenidos, como puede ser en la SER y en los 40 durante esos picos de audiencia por la mañana. Y también lideramos el consumo emergente en los podcasts, en los dos tipos de podcasts que podríamos decir. En los podcasts un poco más generalistas, en estos momentos en Cadena SER tenemos más de 790 podcasts. Es decir, son esos podcasts generalistas que proceden de los programas más tradicionales, pero también somos líderes en esos podcasts más de nicho que van más a ciertos contenidos que son los que está produciendo Podium Podcast. Hablamos de radio generalista y hablamos de podcast. Esto solamente hemos extractado uno de los datos que conforman ese Audio Journey, porque me parece que es bastante interesante hablar de la complementariedad. Es decir, que yo esté escuchando la radio por la mañana no significa que un rato más tarde, por la tarde, cuando me vaya, como habéis visto posiblemente, cuando voy a hacer deporte, estoy escuchando un podcast. ¿Vale? Son complementarios, por eso hacemos este Audio Journey. Una de las conclusiones que más nos interesan, veis la presencia del móvil a lo largo de todo el Audio Journey. Y veis que hay dos dibujos, pues hemos querido hacer un poquito de diferencia entre los móviles y los móviles conectados. Escuchamos el móvil cuando estoy en casa, escuchamos el móvil cuando salgo a la calle, escucho el audio en el móvil cuando estoy haciendo deporte, pero también el móvil conectado en el coche. Algunos de los datos, evidentemente, como podemos observar, lo importante que se convierte en la distribución del audio del móvil es del consumo realmente digital de audio. El móvil es el rey. Podemos ver, estos son los datos de consumo de España, estamos consumiendo más audio, no hablamos de páginas vistas, no hablamos de usuarios únicos, estamos hablando de consumo de audio. Tenemos mayor consumo en la aplicación, es decir, en los canales móviles que en la web. Hay también un mayor crecimiento de consumo de podcast, pero sobre todo la mayor parte procede del consumo en directo. Si seguimos avanzando un poquito en este Audio Journey, vemos que tenemos hay un dispositivo emergente que se sitúa al comienzo y al final de la jornada, es decir, en ese espacio en el que no está el móvil, sino al comienzo y al final aparecen los smart speakers, donde nosotros realmente estamos haciendo un trabajo en tres áreas fundamentales, que son los flash briefing, el consumo de la antena y la interacción con la marca. Voy a dar solamente un titular de cada uno para no extendernos mucho. Los flash briefing, que son los boletines de toda la vida, en realidad, ahora hay otros medios que se están incorporando, pero bueno, nosotros somos expertos realmente en los boletines, son las noticias de 3 y 10 minutos que antes se escuchaban en antena. Ahora lo que se hace con esos boletines es que además se están distribuyendo en web y se distribuyen en smart speakers, se distribuyen en iTunes y en todos los canales de distribución. En Smart Speaker sonará solamente el último capítulo. Lo que vemos aquí es, por una parte, nosotros estamos haciendo un trabajo de automatización realmente de esos boletines que se realizan en Cadena SER, son publicados automáticamente, y por otra parte estamos empezando a generar boletines específicos, sobre todo desde los 40 y desde Dial.
Y os podríamos decir, es posiblemente Luis Collado en Google os hablará posteriormente sobre esta parte de boletines, porque para nosotros el crecimiento está siendo realmente espectacular, sobre todo en la parte local. Mirad cómo estamos generando 18 boletines en España. Si ahora le decís a Google, quiero escuchar las últimas noticias de Valencia, seguramente la información que os va a dar es el boletín de Cadena SER en Valencia. Estos son los que estamos realizando de forma automática, los que están produciéndose 40 Ideal de forma específica para los boletines y luego bueno, tenemos los de todos los que están realizando en México y los específicos para Estados Unidos. Hablamos del audio conversacional del segundo punto, que sería el consumo de la antena. Hacemos radio, hacemos el mejor audio que se puede escuchar en español. Pero lo que queremos es que se escuche realmente en esos smart speakers. La mejor forma es hacer esas aplicaciones específicas para esos dispositivos. Esas son las skills en el caso de Amazon o las action en el caso de Google. Lo que queremos es que se consuma ese contenido. Miramos siempre de reojo, evidentemente, a Estados Unidos, donde llevan 4 años ya con los smart speakers. Si conocéis NPR, que es la radio pública norteamericana, el 20% del consumo del contenido digital ya proviene de los smart speakers. Por lo tanto, nosotros queremos estar presentes y ya estamos presentes. Tenemos skills de SER, de los 40 y de Dial, donde se escucha la antena y se escuchan también los podcasts específicos. Y por último, la interacción con la marca. Aquí tienes la pregunta número 10. ¿Qué defensa del Madrid pasó a la historia negra de los clásicos por marcarse un gol en propia puerta que, a la postre, fue definitivo? Las 3 opciones son 1. Ricardo Rocha, 2. Ricardo Serna, 3. Spasic. Hombre, El tercero, ¿no? Spasic, hay que decir Spasic. Para cerrar, Spasic. Enhorabuena. Fue el serbio Spasic, que jugó su única temporada Muy en el bien, Real ¿eh? Madrid Sí, en la nos va a despedir campaña ahora. Vamos a hacer que se 90-91. despida. Suspendidos. Tu Alexa, ¿qué nota nos puntuación final pones? es 4 sobre 10. Vale, sabemos de audio y sabemos de identidad sonora. Supongo que si ahora os pregunto cuál es el jingle de los 40 o cuál es el jingle, cómo suena la SER, todos lo sabemos, todos lo tenemos en la cabeza, porque han sido muchísimos años desarrollando cuál es la identidad sonora de nuestra marca. Lo que estamos haciendo ahora es llevar esa identidad de la marca hacia la conversación, hacia la interacción con las personas, la interacción con las marcas. En el caso hicimos estas pruebas para ir avanzando cómo es la interacción de nuestra marca con los usuarios. Desarrollamos unos quiz, que son unos juegos interactivos multijugadores. Empezamos con el partido de Barça-Madrid y ahora se están realizando con muchísimos otros deportes y en realidad, más allá de lo que estábamos viendo de que bueno, es muy divertido, en el caso de estas skills lo que tenemos es que quien nos está hablando, quien nos está respondiendo, al final es Dani Garrido, al final es Manu Carreño. Lo que estamos llevando es nuestra identidad de marca a hablar con el usuario y eso es lo que queremos hacer crecer. Digamos que ahí es donde tenemos nuestro gran conocimiento, es decir, conocemos la identidad sonora, somos capaces de definir esa identidad sonora y llevarla al usuario. Voy rápido para terminar. Algunas de las conclusiones que tenemos, bueno, vemos esas listas de consumo de música que están durante todo el día, que están bastante ligadas a marcas como Spotify o Deezer, pero nosotros también tenemos radios digitales que están creadas en una parte por prescripción musical, tenemos a los mejores DJs de la escena española, pero también van a empezar a estar creadas por inteligencia artificial. Estamos este año desarrollando uno de los grandes proyectos, gracias Google. Hemos recibido el Google DNI para hacer un desarrollo de personalización de audio. Lo que queremos es... No sé si se me escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? Estamos haciendo un proyecto de personalización de audio. Lo que queremos es que cuando un usuario escuche un audio, en ese momento le pueda aparecer recomendados otra serie de audios, tanto por nuestra prescripción editorial como por sus propios intereses. Bueno, yo os dejo con el Audio Journey. Creo que es interesante, creo que se pueden sacar muchas conclusiones. No hemos querido sacar muchas más, sino que realmente es esta gran foto de que el usuario está consumiendo audio todo el día en distintos dispositivos con distinta actitud, una actitud pasiva de consumo, con una actitud interactiva de audio conversacional o con ese audio social que es transversal a toda nuestra jornada.
partir de aquí esperamos que comience ese gran viaje del audio y que nos ayude a seguir caminando con él. Muchísimas gracias.